Bueno, buenas tardes a todos y a sus familias. Que el Señor les bendiga en esta tarde. eh, Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y sus familias también. Dándole gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí reunidos para recibir su mensaje, y para poder compartir como hermanos en el Señor de su palabra. Y un tiempo para adorarle, para alabarle, para escuchar su mensaje. Como siempre, dándole la gloria y la honra solamente a Él. Más en estos días y en estos tiempos, ¿verdad? Que siempre lo menciono, es algo que a mí me inquieta mucho todos los días, desde que salgo y vuelvo al trabajo, veo tantas cosas en las calles, veo tantas cosas en el trabajo y en el ambiente donde está mi trabajo, que es en el mercado de Senada. Que todos los días le digo al Señor, Señor, qué tiempos los que estamos viviendo, qué cosas estamos viendo que antes no veíamos y que parece que al mundo todo lo ve normal, todo lo normaliza, es que ya eso es normal, es que no importa qué pase, eso es lo que viene, ya en unos años no nos va a preocupar eso, sino que nos van a preocupar otras cosas. Eh, pero la gente normaliza todo, inclusive estos días, ¿verdad? Que uno sabe que son días donde hay tanta muerte en la calle, en donde lamentablemente la gente muere en tanto accidente, tanta gente que muere en el mar, tanta gente que sigue muriendo por homicidios, por accidentes de tránsito que no se detienen, que es como una ola de nieve que no se detiene. Justo creo que el jueves hablábamos un rato con doña Jamie y le decíamos, doña Jamie, es que se siente un ambiente tan turbio, se siente tan pesado el ambiente alrededor, que yo creo que el Señor nos inquieta para seguir poniéndonos a cuentas en orden con Él, para seguir cuidando y guardando todo lo que Él nos ha advertido y nos ha dicho, preparándonos para lo que pueda pasar, que solo Él sabrá. No sabemos si nos va a permitir pasar por algo aquí o vendrá antes y nos llevará, que esa es nuestra fe, irnos con Él, o si vamos a tener que ver algunas cosas que van a ser muy difíciles y duras para todos nosotros, pero que aún así, en nuestra fe, seguimos fortalecidos y creyendo que el Señor cuida de nosotros como sus hijos y que definitivamente a pesar de donde tengamos que pasar la tribulación, por las pruebas, los problemas económicos, por las enfermedades, por las angustias, por todas esas cosas que a veces todos pasamos en un momento a otro, el Señor nunca nos ha abandonado y nos tiene aquí de pie, fortalecidos y sobre todo con nuestra fe y nuestra esperanza intacta, porque Él nos ama y cuida de nosotros. Quiero compartirles ahora bueno, no sé si tuvieron la oportunidad, nosotros sí tuvimos la oportunidad de sentir el temblor en la mañana, y cuando tembló, nuevamente le decía al Señor, Señor, gracias, gracias, porque yo siempre le digo, Señor, cuando tiemble yo quiero estar en mi casa, que nunca tiemble cuando no esté en mi casa. Entonces yo le decía, Señor, gracias porque estoy en mi casa, Señor, gracias porque cuidas de nosotros, porque a pesar de lo que pueda pasar en esta tierra, Él siempre tiene cuidado de nosotros y nos sigue guardando. Y en ese momento él me puso el Salmo 103. Anteriormente iba a leer otra palabra, pero en ese momento, cuando empecé a darle gracias porque tenía cuidado de nosotros, me puso el Salmo 103. Entonces se los quiero compartir. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona con favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen,
y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vuestras todas sus obras, en todos los lugares del señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén y amén. Y me impactó mucho, ¿verdad? Porque precisamente como les decía, era lo que yo le decía, Señor, gracias, gracias por tantas bendiciones, gracias porque nos tienes aquí, has cuidado de nosotros. Y Él lo dice claramente, ¿verdad? Que tenemos que en el Salmo 103, bendecir a Jehová por todo. Y aún así, en nuestras equivocaciones y nuestros errores, Él tiene misericordia de nosotros, porque conoce nuestro corazón. Vamos a orar para continuar. Gracias, Padre, Señor Todopoderoso, te damos el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy estás nuevamente aquí presente con nosotros. Te pedimos, Señor, que estés en este tiempo presente con nosotros, que nos tomes, Señor, de tu mano, en el hueco de tu mano, Señor, que no nos dejes ni nos abandones, Señor. Que hoy en este tu día, Señor, podamos ver, Señor, como siempre, tu amor, tu cuidado y tu misericordia. Que nos hable, Señor, a través de tu palabra, Señor, que pongas el mensaje que tú quieres, Señor, que oigamos, las palabras que tú necesitas que conozcamos y que sepamos, Señor. Que dispongamos nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para conocer de ti, para estar este tiempo contigo, Señor. Ponemos, Padre Dios Todopoderoso, a todas las familias que ahora están conectadas, Señor, a todos ellos, Señor, alcánzalos, Señor, con tu misericordia, a los que no están conectados por alguna razón, Señor, también, y los que en algún momento escucharán esta prédica, Señor, toca su corazón, Señor, quita esos corazones de piedra, Padre eterno, para que puedan conocer de ti y entender, Señor, que tú estás pronto a venir, que nos estás advirtiendo, que nos estás mostrando el camino y que tenemos que ser diligentes, Señor, no solo con nosotros mismos y nuestra familia, sino con toda aquella persona que tú pongas en el camino para que le hablemos de ti, para que le advirtamos, para que le podamos dar a conocer tu palabra, para que pueda conocer de ti, Señor, y sea salvo. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, por este tiempo una vez más. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a escuchar hoy. Te ponemos en tus manos el tiempo de alabanza, te ponemos en tus manos la conexión de internet para que tú, Señor, guardes este tiempo para que todos podamos estar conectados y presentes, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos por este tiempo. Gracias, Padre eterno, te damos por tu amor y tu misericordia y por tu cuidado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a alabar al Señor en un tiempo de adoración para Él, para adorar el santo nombre del Señor. Ahora sí, disculpen. Muchas gracias le damos al Señor por su tiempo de la alabanza, ¿verdad? Que nos permite alabarle. Como yo siempre digo, se nos hace cortita una alabanza, uno quisiera como seguir alabando, pero bueno, tenemos la oportunidad de alabarlo durante todo el día y durante la noche, cuando estamos despiertos, y poderle dar la gloria y la honra a Él siempre. Y definitivamente, como dice esta alabanza, en las pruebas, en las dificultades, Él siempre nos ha sacado y Él es el único que nos puede dar paz al descansar con la fe
que nosotros tenemos siempre en Él y puesta en Él solamente. Bueno, vamos a continuar con, con la prédica del día de hoy a cargo de Paula. Le damos la honra al Señor, la gloria a Él que nos tiene aquí con vida. A Él le plació, tuvo compasión de nosotros, de regalarnos un día más. Así que aquí estamos porque se trata de Él, así que vamos a compartir de Él y vamos a poner en sus manos todo lo que vayamos a hablar de Él, porque inclusive lo que salga de nuestra boca tiene que ser revisado, tiene que ser analizado y cuidadosamente y en humildad compartido. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias, Señor, y aquí estamos delante de ti para darte la honra, para darte la gloria, para reconocer, Señor, que tuyo es el poder, Señor, tuyo es el reino, tuya es la bendición, eres tú el que bendice, Señor, tuyo, Señor. Tuya es la acción de gracias, porque es hacia ti, Señor, que dirigimos nuestras oraciones, Señor, dándote la honra y la gloria. Y gracias, Señor, por regalarnos un día más. Gracias por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en esa cruz, sin merecerlo, voluntariamente. Él dio su vida por nosotros, Señor, derramando su sangre preciosa hasta la muerte como propiciación por nuestros pecados. Nosotros reconocemos en nuestro corazón para justicia, confesamos con nuestra boca para salvación de que tú, Jesús, fuiste resucitado de entre los muertos y nos diste la vida eterna. Y gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Y te pedimos en este momento nuevamente que nos perdones todo pecado oculto, que perdones toda mentira, toda rebeldía, toda soberbia, toda altivez, Señor. Porque tú eres humilde y manso de corazón, igualmente tenemos que ser nosotros, reflejarte a ti, Señor, en humildad. Gracias por este día santo que tú estableciste desde el principio de la creación, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor, tenemos hambre de ti. Por eso estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, porque tú dices que es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y aquí estamos nosotros, Señor, con hambre y sed de tu justicia, buscando primero el reino de Dios y tu justicia. Gracias nuevamente por no dejarnos ni abandonarnos y cancelamos toda obra del mal en contra, Señor, de la comunicación hoy. Cancelamos toda obra del mal en contra de nuestras familias mientras estamos aquí haciendo lo que a ti te agrada. Delimitamos estos territorios, Señor, y te pedimos, Señor, que tomes el control. Te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos a decir, Señor, provenga de ti y que no provenga de mí ni de nadie más. Siempre sea de ti, Señor. Gracias nuevamente. Amén y amén. Bueno, voy a compartirles de pantalla. Bueno, recordarles que pongan sus pantallas a modo horizontal, sus teléfonos, para que puedan visualizar mejor las imágenes. Acá les compartimos, como siempre lo hacemos, los canales de comunicación, toda la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Siempre lo decimos, somos un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización. Están nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería. También nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar prédicas y estudios anteriores. Nosotros estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. Siempre lo decimos, nosotros no cobramos por compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que lo que de gracia recibimos, de gracia nosotros también tenemos que darnos. Entonces, para aquellos que nos escuchan por primera vez, aquí les dejamos los canales de comunicación. Muy bien. A mí en lo personal, hermanos, me gusta leer la Biblia. Antes leía libros de otro tipo, autoayuda, filosofía y una serie de cosas ahí, pero nunca me llenaban, nunca. Hasta que me encontré con la palabra del Señor. Dice Eclesiastés 3, que Él puso en nosotros, en nuestro corazón, eternidad.
Eso quiere decir que solo Él, que es eterno, puede llenar nuestro corazón. Entonces, el ser humano anda en una búsqueda insaciable, ¿verdad? De búsqueda del ser y que búsqueda de esto y que búsqueda del otro, pero nunca van a la fuente, al eterno, a nuestro Padre eterno que puso esa eternidad en nuestro corazón, ¿verdad? Y de todas las personas que aparecen en la Biblia, me llaman la atención algunos, dos principalmente, hay dos de ellos, que eran personas comunes, comunes para el mundo, y el Señor, al transformarlos, los hizo extraordinarios. Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Creo que ellos, para mí, son los dos escritores más grandes de la Biblia. ¿Por qué? Porque por medio de Moisés eh, nos damos cuenta cómo entró el pecado, ¿verdad? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, de lo que se conoce la Torá, ¿verdad? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Entonces, sin Moisés, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cómo entró el pecado. Sin los escritos de Moisés, no entenderíamos la base de lo que la Biblia va desarrollando a través de todos los profetas. Ni sabríamos cómo fue creado el mundo, cómo fuimos nosotros creados. Entonces, así como nosotros, Moisés también tenía un pasado, cuando ya uno empieza a leerlo más en detalle. Como toda persona, Moisés tenía un pasado, ¿verdad? Y un día dice la Biblia que sus manos se mancharon de sangre, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando mató a un esclavo o a un esclavista egipcio. Y luego él huyó al desierto, ¿verdad? Entonces en el desierto Moisés llega a conocer al Señor y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, el Señor en su poder y divinidad saca a Moisés de las tinieblas en que caminaba a la luz, se presenta ante él, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y eso representa, lógicamente, un testimonio, cuando alguien es sacado de las tinieblas a la luz, por ejemplo. El otro, el otro es Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando voy al Nuevo Testamento, encuentro a este otro hombre extraordinario, o se llamaba antes Saulo. El Señor le puso luego Pablo, que es muy interesante porque a algunos el Señor les cambia el nombre, ¿verdad? Saulo, que luego sería Pablo. Pablo escribe 13 cartas y la mayor parte de lo que escribió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La mayor parte de lo que está en el Nuevo Testamento fue escrito por él, Pablo, el siervo de Jesús, ¿verdad? Entonces, revisando, nos damos cuenta que las manos de Pablo, ¿verdad? Aquel que escribió esas cartas sobre nuestro Señor Jesús, también un día estuvieron llenas de sangre, ¿verdad? Pablo, antes de su conversión, sabemos que era perseguidor de seguidores del Señor Jesús. Él los encerraba, los asesinaba, les daba persecución a todos los que se identificaban como servidores del Señor Jesús. Entonces, aquí uno puede preguntarse, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa, qué cosa en el mundo puede hacer que asesinos, como lo era Moisés o como lo era Pablo, sean instrumentos en manos de Dios? Vean qué interesante. ¿Qué puede hacer que un hombre eh, tan duro y cruel un día diga, estoy dispuesto a dar mi propia vida por el Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí entonces podemos notar cómo dos hombres pasan de tinieblas a luz, de oscuridad a luz, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos ha llamado igualmente a nosotros, de oscuridad a luz,
a ser hijos de luz, a ser hijos de luz. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que no existe nada imposible, ninguna imposibilidad para nuestro Dios. Si estos dos, por así llamarlos, ex asesinos, un día se encontraron con el Señor Jesús y sus vidas cambiaron, quiere decir que cualquier otra persona en este mundo puede alcanzar la salvación. Claro, si decide creerle al Señor, arrepentirse de sus pecados. Cualquiera puede ser un instrumento que Dios pueda levantar, cualquiera, ¿verdad? Y nosotros, en el Ministerio Abba Padre, eh, cada uno, cada individual, tenemos testimonios. Somos testigos de estos, ¿verdad? De que nos pasó de la oscuridad a la luz. Hermanos y hermanas, nadie se va a perder por su pasado. Y esto lo quiero explicar bien, para que no suene medio extraño. Nadie se va a perder por su pasado. Las personas se perderán por haber rechazado al Señor Jesús, que es diferente, ¿verdad? Rechazar su evangelio, no creer en el Señor Jesús y su gracia, ¿verdad? El pasado no define la salvación, sino la gracia del Señor Jesús. Jesús dijo que Él no vino a condenar el mundo. Si el mundo no cree en Él, ya está condenado. Eso fue lo que Él dijo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús puede convertir a un perseguidor en un predicador, un asesino en predicador, un tartamudo, como era Moisés, en todo un líder de un pueblo, ¿verdad? Un asesino en todo un líder también de un pueblo. Entonces, el Señor Jesús nos puede sacar de las tinieblas del pasado, del pecado, a la luz de salvación y transformarnos y ser también luz a los demás. Porque como lo hemos estudiado, este es un principio divino. Si Él es misericordioso, entonces nosotros tenemos que serlo. Si Él perdona, nosotros tenemos que perdonarlo. Si Él nos alumbra con su luz, nosotros también tenemos que alumbrar con esa luz que Él nos dio, el Espíritu Santo, a otros. Porque si no, no tiene sentido. Compartirlo y compartir lo que Él va revelando en su palabra con otros. El Señor Jesús le habla a Pablo y le manda a hacer luz. Y veamos lo que dicen Hechos aquí en pantalla 26, 17 y 18, que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, es el Señor hablándole a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es otra forma de decirlo, de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Uno es tinieblas, el otro es luz. Para que reciban por fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice el pasaje, hacer luz, de la potestad de Satanás a Dios, nuevamente de tinieblas a luz, y que Satanás aquí representa esas tinieblas. El Señor, por lo que leemos, le recomienda a Pablo lo que el mismo Jesús, ¿verdad? El Señor le recomienda a Pablo lo que el mismo Jesús anduvo haciendo, abriendo los ojos a los ciegos, siendo luz, ¿verdad? Le dio entendimiento y para que busque esas almas perdidas. Esa es la encomienda que le hace el Señor en este pasaje a Pablo. Luego tenemos Primera de Pedro 2:9. Dice, más vosotros, perdón, es que tengo que correr esto de aquí, dejarme ver. Más vosotros, habla de nosotros, ¿verdad? Sois linaje escogido. Entonces veamos aquí que esto es un privilegio, hermanos y hermanas, escogidos, seleccionados y por el mismo Señor, y esto no es para todos.
porque sabemos que muchos al final se van a perder, pero fuimos escogidos, fuimos seleccionados, ¿verdad? Dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Qué lindo, escogidos para anunciar, ¿verdad? No podemos callar lo que ya nosotros estamos recibiendo, porque si lo recibimos de gracia lo damos también. No podemos callar, hermanos. No podemos llegar a la iglesia, solo sentarnos, escuchar el mensaje y salir a la calle y no decir absolutamente nada. No, no puede ser eso. Luego más adelantito dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Qué lindo. Tenemos un propósito en el Señor Jesús. Entonces, si alguno o alguna se ha preguntado para qué fuimos llamados, ¿verdad? ¿Para qué fuimos llamados por el Señor Jesús? Aquí hay una respuesta. Para anunciar las virtudes de su palabra y esa luz llegue a otros y salgan de las tinieblas a la luz, porque a nosotros alguien el Señor usó a alguien para hablarnos a nosotros y por fe nosotros creímos y fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Y ya hoy podemos ir entendiendo todo lo que ha pasado en nuestras vidas, todo, por qué pasaba esto, por qué lo otro, aunque en aquel momento, cuando no creíamos en el Señor Jesús, o pensábamos que sí creíamos, pero no obedecíamos, no entendíamos contra qué luchábamos, ni qué recursos teníamos para poder luchar. Como dice el pastor muchas veces, es como entrar a un cuarto oscuro y encender la luz y ya uno dice, ah, mira, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero oscuras uno pega en todo lado, creyendo, el enemigo poniéndole en el pensamiento, a uno creyendo que uno se la juega en todas, pero no es verdad. ¿Verdad? Entonces, es salir de las tinieblas a la luz, es el testimonio de nosotros, ¿verdad? Y yo quisiera que entremos un poco en el testimonio de Pablo, veamos algunas cositas, porque es muy interesante cómo Pablo fue cambiado, así como cada uno tiene su propio testimonio, ¿verdad? Hemos visto personas que creen defender a Dios, pero solo defienden religiones o sus propias creencias, o hay un poco de orgullo, entonces defienden ese orgullo de tener la razón, o piensan que tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poco, eh, voy a cambiar aquí de diapositiva, a Pablo. Entonces analicemos cómo fue que Pablo fue de tinieblas a luz. En algunas cosas, no podemos profundizar en todo porque si no, no vamos a tener tiempo suficiente, ¿verdad? Y esto se puede parecer a nuestras vidas. Sabemos que Pablo es considerado el mayor teólogo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo creo que Pablo era contemporáneo, bueno, más o menos, del Señor Jesús. Contemporáneo es que son como de la misma época, o épocas muy, muy parecidas, muy cercanas, ¿verdad? Yo me imagino que mientras Jesús de niño, perdón, mientras Jesús de niño jugaba en Nazaret, Pablo jugaba en las calles de Tarso. Él era de Saulo de Tarso, por eso se llamaba así. Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia. Y esta ciudad era una de las tres principales donde tenían una de las mejores educaciones del mundo, por así decirlo. Entonces, Pablo creció en uno de los lugares con más cultura, con más educación y mejor, como el que tenía las mejores universidades, por así decirlo, ¿verdad? Cilicia y Tarso eran lugares de mucho tránsito comercial, había mucho turismo, había muchas personas de diferentes nacionalidades. Y esto, lógicamente, obligaba a Pablo a hablar otros idiomas. Era una persona que tenía esa facilidad de manejar diferentes idiomas a la misma vez, ¿verdad? Eh, eh, Según lo que pude leer, Pablo creció absorbiendo filosofía, pero principalmente el judaísmo.
¿verdad? Él fue enseñado por un erudito, Gamaliel, un erudito en las escrituras. El papá de Pablo era uno de esos judíos que salieron de Jerusalén para vivir en una de estas ciudades del Imperio Romano. Por eso Pablo tenía ciudadanía romana también. Entonces me parece que el papá de Pablo le inculcó la Biblia, la religión, la fe de los judíos, porque era la fe que ellos, la fe oficial en ese momento, los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo se destacaba, inteligente, brillante, y a veces los apóstoles, Pedro es uno que habla de él, ¿verdad? Inteligente, brillante, y estuvo, eh, eh, me imagino, otra vez lo vuelvo a decir, en una de las mejores universidades, ¿verdad? Revisando un poco, Pablo a los 12 años de edad aproximadamente viajó desde Tarso a Jerusalén para recibir, lo que pude leer, mayor educación que junto a Gamaliel. Gamaliel era ese erudito del que yo les mencionaba, renombrado, y lo pueden buscar en las redes sociales, perdón, en internet, renombrado Gamaliel, ¿verdad? Y él se estaba educando para ser un fariseo, así se identifica él como un fariseo. No es el término que usamos nosotros actualmente, ¿verdad? Que es que usted es como un fariseo, pero no, para ellos el ser fariseo, eh, era una clase completamente diferente, conocedora, ¿verdad? De las escrituras. Y había ciertas etapas por las que ellos tenían que pasar para tener ese honor de ser un fariseo en aquellos tiempos. Porque ellos eran vistos como sabios y conocedores. Otra cosa importante es que Pablo, creció siendo un hombre, aparte de brillante, ¿verdad? Creció en esa cultura, tan fuerte, creció con esa educación tan fuerte, conociendo varios idiomas, como decíamos, y con un conocimiento superior. Pero aquí es al punto que llegamos, que tenía un conocimiento superior, hermanos y hermanas, pero no conocía lo más importante, al Señor Jesús. Entonces quería hacer este contraste, porque a pesar de que él obtuvo lo mejor desde pequeño y fue creciendo y se fue adquiriendo la mejor educación y era un conocedor, no tenía lo más importante, que era el Señor Jesús. Por eso quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Entonces imagínense, en nuestros tiempos, un arquitecto, un médico, un ingeniero, un administrador, cualquier otro profesional, personas estudiadas, personas, empresarias, ¿verdad? Personas que tienen, sus casas llenas de títulos, o personas empresarias que no les falta nada material. Bueno, y eso es bueno, ¿verdad? No les falte nada material, eso refleja trabajo, esfuerzo, eso refleja educación. Pero aunque una persona pueda tener muchos títulos, muchas cosas, buenos carros, plata, mucho conocimiento de la palabra, buenas oportunidades, son nada si no estamos, si no conocemos al Señor Jesús. Todo eso de nada funciona si se está en tinieblas. De nada funciona si no tenemos al Señor Jesús. Ese es el contraste también que les quiero dar a conocer. El hombre más culto, más brillante, hablando de Pablo, el hombre más inteligente estaba equivocado. Vean qué irónico, ¿verdad, hermanos y hermanas? Entonces, al estudiar la vida de Pablo y cómo el Señor lo pasa de tinieblas a luz, encontramos perlas preciosas. Y de aquí, lógicamente, debemos de tomar para nuestro saco, porque a veces no nos damos cuenta que aún nosotros estamos en tinieblas, ¿verdad? Si la persona no ha nacido de nuevo. No nos damos cuenta. Hay personas que están en una iglesia y no se dan cuenta que no han nacido de nuevo, aunque el enemigo les hace pensar en su mente de que están en luz.
que así funciona el enemigo. O a veces pensamos que aquel tiene más educación, ¿verdad? O más títulos, o no sé cómo lo veamos. Entonces ya tiene razón en todo. Eso se da mucho. Que piensan que porque aquel es estudiado y tiene razón. No. A los apóstoles les decían que cómo estos sin letras podían hablar así. El Señor siempre busca la humildad, ¿verdad? Una cosa es tener inteligencia y la otra cosa es tener sabiduría. Son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pablo, a pesar de todo lo que era, estaba equivocado en su forma de pensar, ¿verdad? Todo lo que tengamos en tinieblas es vacío, porque no tenemos al Señor Jesús. Veamos aquí en pantalla, dice Juan 12:46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo. Mira, vea qué interesante. Mencionamos que cualquier cosa que tengamos del mundo, sin Jesús es nada, no hay luz. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, sin el Señor Jesús, ¿verdad? No, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Así es como sin la luz de su sabiduría que nos la es dada por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos avanzar. Necesitamos tener luz y esa es la luz que el Señor nos viene a dar para que nosotros podamos salir adelante si creemos en Él. Yo, la luz, he venido al mundo. Eso dice el Señor. Otro detalle importante, ¿verdad? En referencia a lo que estamos hablando de Pablo, o que nos da Pablo, al andar en tinieblas y luego ser luz, ¿verdad? Recordemos que al nacer de nuevo pasamos de tinieblas a luz y ese es nuestro testimonio. Yo lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Estamos analizando algunos detalles del testimonio de Pablo. Pablo era también un hombre religioso antes de nacer de nuevo. Pablo no era una persona que ignoraba a Dios. Él más bien, él leía, era un estudioso, ¿verdad? Entonces, él no era una persona que ignoraba al Dios de las Escrituras, ¿verdad? Era un hombre que iba a la sinagoga, en nuestro caso iba a las iglesias, ¿verdad? Él era un hombre intachable, era un hombre, Pablo, de reglas, de leyes, y él quería amar a Dios antes de conocerlo, respetar a Dios y hacer exactamente todo lo que Dios manda, ¿verdad? Para los que hemos leído, coincidimos en esto. ¿Verdad? No podemos decir que Pablo era, por ejemplo, irreverente, un imprudente, o por ser inteligente era ateo. No, 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 nada que ver. Ya dijimos que era sumamente brillante, conocía de las escrituras y creía en Dios. El problema de Pablo era que creía en Dios a su manera, ¿verdad? Y de acuerdo como él fue educado, no estaba en la luz de Jesús. Entonces, aquí hay otro detalle importante, hermanos y hermanas. Hay personas que quieren servir a Dios, pero a su manera. Se vuelven religiosos y sabemos que la religiosidad, en este caso donde estaba Pablo, era estar en tinieblas. O estar en religiosidad es estar en tinieblas. Entonces, ¿cómo cambia esa religiosidad a verdad? ¿Verdad? ¿Cómo pasar de esa religiosidad a verdad? Entonces, aquí tenemos Efesios 5:8, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí es. Solamente siguiendo al Señor Jesús pasamos de religiosidad a la luz. La religiosidad eh, eh, se queda corta. El Señor Jesús trasciende toda religiosidad,
¿verdad? Entonces sabemos que Pablo conocía de Dios y estaba cumpliendo con las leyes de acuerdo al judaísmo, pero no era ignorante de Dios. Él sentía ese amor equivocado por Dios y quería agradarle, solo que equivocado porque no estaba el Señor Jesús. Debemos de seguir al Señor Jesús, hermanos y hermanas, no a religiones, ¿verdad? Solo la luz del Señor Jesús, ¿verdad? Nos abre los ojos y lo digo a modo personal y nos muestra si estamos en religiosidad o no. Y sabemos que el Señor Jesús no vino a difundir una religión, como muchos creen, vino a difundir las buenas nuevas, vino a traernos el reino de Dios. Ese fue el que, por eso él decía, el reino de Dios se ha acercado, darnos a conocer el reino de Dios. ¿Verdad? Él no dijo, sigan esta religión o aquella religión. Él decía, síganme a mí para que tengan luz verdadera, que es que sabemos que él mismo lo dice, es el camino, él es la verdad y él es la vida, y él es la vida y no hay otra forma de llegar al Padre, si no es por medio de él, ¿verdad? Revisando, ¿verdad? Cuando iniciaron los apóstoles y los seguidores o los seguidores de Jesús, a ellos no les llamaban cristianos, les llamaban la secta El Camino. ¿Cuántos habían visto eso? A ellos de entrada, ¿verdad? Una vez que el Señor Jesús se fue al cielo y ellos empezaron la gran comisión, a ellos no les llamaban cristianos, les llamaban la secta El Camino. Luego fue, muchos años después, en Antioquía, ¿verdad? Que ya empezaron a llamarles cristianos. Y aquí tenemos Hechos 24, 14 y 15 para fundamentar lo que les estoy diciendo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, aquí esta palabra herejía se puede también traducir como secta, si lo buscan en la concordancia. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, este es Pablo hablando, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y vean que lo que dice Pablo aquí y está en el Nuevo Testamento. Por aquello de que algunos dicen que la ley no, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, como les decía, hermanos, esta palabra herejía la pueden buscar y también significa secta. No se extrañen, hermanos y hermanas, si a ellos les llamaban secta o herejía en aquel tiempo, también lo van a hacer ahora con nosotros, que nos llamen secta o herejía. Este es bíblico, ahí está, no nos extrañemos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se da cuenta de este grupo de seguidores del Señor Jesús, a los que llamaban el camino, Pablo empieza a odiarlos. Entonces, esto nos muestra que sí existen religiosos que dicen amar a Dios, pero odian, ¿verdad? Esto es otra característica de estar en tinieblas y no en luz. Pablo iba a la sinagoga, cantaba, me imagino, leía las escrituras, quería servir a Dios a su manera, pero odiaba a los del camino. Y esto en la actualidad abunda, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pablo en su cabeza tenía eh, eh, ese pensamiento, ¿verdad? De que, y lo podemos, él mismo lo expresa, que si él no acababa con el cristiano o el cristianismo acababa con el judaísmo, ¿verdad? Entonces Pablo seguramente en sus adentros decía, yo, en el nombre de Dios voy a acabar con estos cristianos, ¿verdad? En el nombre de Dios él iba a acabar con esos cristianos. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que en la historia, a lo que nos gusta leer un poco de historia, ¿verdad? Se hicieron muchas atrocidades. ¿Recuerdan la Santa Inquisición? Que de santa no tiene nada, ¿verdad? Así como dicen, he escuchado algunas expresiones, la Santa Iglesia tal, Santa Iglesia Católica, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Entonces,
se derramó mucha sangre de santos, con la mentira de que eran brujos, personas eran personas que estaban escudriñando la Biblia y siendo alumbrados por la luz verdadera. Entonces eran perseguidos por esa doctrina, ¿verdad? Y sabemos que esta doctrina o que esta iglesia es una de las cabezas de la bestia, que está en Apocalipsis 17 para que lo lean y ahí el estudio sobre esto. Sabemos sobre el papado. Como dice Apocalipsis 17, que fue y que será. Por eso aún está presente. Es un actor del final de los tiempos. Y recordemos las cruzadas, ¿verdad? Y así muchas atrocidades, pensando que sirven a Dios o hacen las cosas por Dios, ¿verdad? Pero cometíamos grandes errores, ¿verdad? Porque yo soy uno que antes defendía. No era mucho, ¿verdad? Pero sin saber me ponía ahí como a jugar ¿verdad? De defensor y qué gran error cometía, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto, en el no, de hacer las cosas que uno piensa que están siendo para Dios, ¿ustedes creen que eso se terminó? ¿No? Eso va a seguir sucediendo, y más aún en los tiempos finales, cuando venga persecución y esto ya inició, ya estamos viendo persecución. Vean lo que dice Juan 16:3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, o pongámosle ahí iglesias también. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo que estamos hablando. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Verdad? No tienen ni la menor idea qué hacen. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Como el Señor dijo cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos y hermanas, yo al menos conozco muchas familias que por la religión botan a sus hijos a la calle y los maltratan y los juzgan porque no toleran que sus hijos o hermanos o familiares o vecinos, no sé, pertenezcan a otra iglesia, ¿verdad? Y vuelvo a repetir lo que dice Juan ahí en el pasaje, en el versículo 2: os expulsarán de las sinagogas. Pongámosle iglesias, casas, empresas, vecindarios, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, ¿verdad? ¿En nombre de quién hacen esto? En nombre de Dios. Entonces, insisto, yo conozco a gente que sufre a causa de su fe. La misma familia hace lo imposible, se entrometen, le hacen la vida a cuadritos y les dicen: ay de usted, ¿verdad? Y les dicen un montón de cosas. Si cambia de religión, ay de usted. Si cambia de iglesia, ay de usted. Y empiezan a decir un montón de cosas que les va a ir mal. Y empiezan a hablar de sectas, y empiezan a hablar bueno, estas personas quieren imponer, ¿verdad? Una religión. Y Jesús no imponía. Él es todo un caballero, ¿verdad? Y yo he visto casos de papás que tienen inclusive a sus hijos como rehenes. No les permiten, si apenas saben de que hay un cristiano por ahí, no les permiten ni siquiera acercarse, ¿verdad? Y no solo los padres, sino también yo he visto pastores que tienen en las iglesias como rehenes en el nombre de Dios. El Señor es un caballero y va a dar libre albedrío, ¿verdad? Algunos a mí me preguntan y a mi esposa que por qué vamos tan largo a una congregación. Precisamente porque mi esposa y yo hemos pasado por muchas iglesias, ¿verdad? Y no habíamos visto sana doctrina. No hay presencia en esas iglesias a donde íbamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver diferencias en cualquier lado entre algunos hermanos, eso sí, pero en la iglesia donde estamos, al menos si hay alguna media diferencia ahí, se resuelve rápido. Y si se resuelve rápido, esa es la presencia del Señor también. ¿Por qué vamos tan largo? Porque hemos visto milagros, porque hemos visto peticiones contestadas,
porque hemos recibido revelaciones y somos una iglesia pequeñita que en humildad y sencillez servimos al Dios vivo, al Dios verdadero, ¿verdad? Y hemos recibido como congregación información del Señor Jesús para cuidarnos nosotros, para protección y principalmente para salvación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar haciendo tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo hemos comentado en otras ocasiones, hemos visto ya en el mismo cristianismo pastores que se hacen ricos, pero si el Señor hubiera querido que los pastores se hagan ricos aquí en la tierra, no hubiera dicho, hagan sus tesoros en el cielo y no en la tierra, que eso es diferente, ¿verdad? Entonces, volviendo, hermanos y hermanas, ¿cuál era el problema de Pablo? Pablo pensaba que hacía un favor a Dios persiguiendo a tanto cristiano, o hacía lo bueno, matando, peleando, defendiendo religiones, como muchos ahora creen, defendiendo también sus propias ideas y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. Dice, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de algo. Cuando queremos adorar a Dios y lo queremos hacer bajo nuestra propia forma o visión, sin la gracia de Jesús, eso no funciona, ¿verdad? Eso no funciona cuando lo queremos hacer a nuestra manera. No importa lo que hagamos, estamos perdidos, estamos en tinieblas, sin luz. Dice que somos hijos de luz, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, hermanos y hermanas, porque nacimos de nuevo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, inclusive la misma vida que tenemos es menos. Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor Jesús, por el prójimo. Y aquí ya uno va entendiendo lo que Pablo dijo en algún momento, ¿verdad? Porque él dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Cuando pasamos de las tinieblas a la luz, todas nuestras prioridades antiguas cambian. Y ahora lo primero es el Señor, ¿verdad? Si en alguno de nosotros el Señor está de segundo o está como para cuando uno tenga tiempo, hay un gran problema. Ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? Entonces, hermanos, y aquí les tengo una pregunta, ¿verdad? Si el Señor Jesús, en esta diapositiva, si el Señor Jesús se nos aparece o se les aparece en este momento y dice, o nos pregunta, o nos dice mejor que estamos en la religión equivocada, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si Él nos dice que estamos en la religión equivocada, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos la religión donde estamos, sí o no? Es una pregunta. Entonces aquí se pone interesante, porque hay gente que ama más su religión que a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pablo, por ejemplo? Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino, Pablo le pregunta, ¿pero quién eres? ¿Verdad? Pablo le hizo esa pregunta. Lógicamente, el Señor Jesús respondió, le dijo, yo soy Jesús. Y Pablo le dice, ¿pero qué quieres que haga? ¿Verdad? Entonces él ya después fue enviado a un pueblo donde el Señor le iba a decir qué era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con este encuentro? Como nos pasó a nosotros también en su momento, cuando fuimos alumbrados. ¿Qué hizo Pablo? Ya sabemos, él dejó el judaísmo para pasar a ser cristiano, ¿verdad? Entonces, esto significa que cuando el Señor Jesús se presenta,
en el camino nuestro, ¿verdad? Hay un cambio, hay un antes y un después. Por más sincero que yo sea, voy a estar equivocado. Eso me lo muestra el Señor Jesús, porque Pablo era sincero, él conocía del Dios de las Escrituras y, ¿verdad? Y él se creía que andaba haciéndolo en el nombre de Dios, persiguiendo y todo esto, pero por más sincero que uno sea, ya voy a estar equivocado. Eso fue lo que pasó con Pablo, le mostró su equivocación, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el Señor Jesús vale más que cualquier cosa, porque Pablo dejó todo lo que hacía el judaísmo y se pasó al cristianismo. Pablo lo dejó todo. Y los apóstoles también. Y cuando nacemos de nuevo, también nos pasa. Somos llamados de tinieblas a la luz, nosotros, hermanos y hermanas. Dice la Biblia que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Cuando nacemos de nuevo y pasamos de tinieblas a luz, recibimos la palabra encarnada que es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es la palabra encarnada. Y al ser hijos de luz, pues buscamos la luz, ¿verdad? Y el Señor nos ha dejado su palabra. Entonces empezamos a buscar más de ella. Tenemos hambre por la palabra de Dios. Iniciamos aquel proceso que nos explicaba el pastor Fabricio, el proceso de santificación. Y la Biblia dice, santifícalos en Juan, dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es por medio de la palabra. Entonces, si hay personas que se llaman seguidores del Señor Jesús y no escudriñan, entonces hay algo mal aquí. Pues no desean o no quieren, ¿verdad? Estar en la luz. Se llaman seguidores del Señor Jesús, pero no escudriñan. Entonces no hay un deseo real ni genuino. Eso hay que revisarlo, ¿verdad? Vamos a pasar aquí. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. ¿Cuál día, hermanos? ¿Cuál día? De la venida del Señor, ¿verdad? Su venida. Pero también el Señor nos habla y nos avisa de días o situaciones que se van a presentar antes de que sucedan, como lo ha estado haciendo y lo ha estado revelando. Luego dice, antes de que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, puesto que no somos de las tinieblas, sino de la luz, él revela lo que está en secreto y no va a hacer nada antes, ¿verdad? Sin que se lo mencione a sus siervos los profetas. Y aquí, hermanos, tengo que tomarme unos minutos para hablarles. Ya ahorita terminamos. El Señor nos ha venido hablando y nosotros que estamos en luz, Él nos revela cosas para que nosotros empecemos a buscar de Él, para que empecemos a escudriñar de Él en su palabra. Hace más de un año el Señor, ¿verdad? Como congregación nos viene alertando por medio de sueños a varios hermanos de la iglesia para que nos preparemos, porque viene algo para este país y eh, para otros países del mundo. Pero hablando específicamente de Costa Rica, nuestro país, eh, como el mundo, se ha revelado con leyes, con decretos contrarios a los del Señor. Se ha revelado en desobediencia. Como sabemos, está llegando a un colmo esa maldad, como dice en Apocalipsis. Entonces, Él nos viene pidiendo que debemos prepararnos con aceite en las lámparas, que es el Espíritu Santo, el cual, como hemos aprendido, es el que nos sella para redención, para ese día de redención que nos dice, levanta tu frente, el día de la redención está cerca. Pero el que nos sella para esa redención es el Espíritu Santo. Entonces nos ha pedido que nos preparemos, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que el Señor, hermanos, es el creador del universo, del cielo y de la tierra y de los mares. Sabemos que el Señor fue el que puso los astros, como dice Génesis, para señales de los tiempos, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que inclusive
algunos científicos y personas seculares sienten que viene algo. Hermanos, si ellos presienten este tipo de cosas, con más razón nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, como leímos en, 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 en Primera de Pedro, ¿verdad? En pantalla. Estamos en luz y creemos en nuestro Señor. El Señor revela el porvenir. Entonces hay que confesar nuestros pecados, clamar a nuestro Señor, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados alcanzamos misericordia. Y también dice que mientras hay tiempo hay esperanza, ¿verdad? Vean este de acá. Dice Job 38, 31, 32. Y aquí hay dos puntos importantes. Entonces yo se los comparto en humildad y que el Señor les hable a sus corazones, ¿verdad? Pero Él es bueno porque nos revela las cosas antes que sucedan, ¿verdad? Como saben, va a haber un eclipse ahora el 8 de abril. Va a haber un eclipse el 8 de abril. Y nada de lo que pasa aquí o en el universo es casualidad. El Señor tiene todo bajo control. Dice Job 38, 31, 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Es el Señor hablándole a Job. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? A su tiempo. ¿Por qué a su tiempo? Porque es por medio de ellas también que da mensajes. ¿Cómo llegaron los sabios magos cuando nació el niño, cuando nació el Señor Jesús? Siguiendo una estrella. Ellos conocían de este tipo de cosas. Hay mensajes. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Verdad? Entonces, como ustedes saben, va a haber un eclipse el 8 de abril, hermanos. Y el Señor nos está alertando que este evento va a marcar un antes y un después. ¿Verdad? Que, que, que el día en que se va a dar este evento, hermanos y hermanas, deberíamos de estar orando y pidiéndole al Señor, clamándole al Señor. No deberíamos de estar como hace mucha gente viendo y estar ahí afuera, y debemos estar orando. Y esto es lo que el Señor ha puesto, que debemos de estar orando ese día en lugar de estar ahí mirando hacia arriba, ¿verdad? Donde sea que vayamos a estar en esa hora, en ese momento, deberíamos estar orando. No deberíamos estar haciendo lo mismo que secularmente hacen los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este eclipse, de acuerdo a lo que el Señor nos ha puesto, está eh, ordenado o está comisionado para marcar juicio, ¿verdad? Y el Señor usa este medio para alertarnos. Lo usa el Señor para llamamiento de su iglesia y no perder el tiempo, para estar velando en su palabra, en lo secreto, en nuestros cuartos de guerra, como una película que hay, cuartos de guerra. Mira, hermanos, yo no estoy infundiendo temor ni miedo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. En obediencia, ¿verdad? Si estamos en obediencia, estamos bajo la cobertura del Altísimo. Si estamos en obediencia, estamos bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Entonces, ese día, si ustedes tienen las posibilidades, no salgan, estén orando, unjan sus casas y a ustedes mismos, como lo hacía el pueblo de Israel cuando bajó el ángel por los primogénitos, ¿se acuerdan? Esto no va a ser un evento más, hermanos, como les digo. Entonces, les comparten humildad y cumpliendo como atalaya, porque la atalaya tiene la función de sonar la trompeta cuando se ve venir algo. No soy atalaya mudo, estoy sonando la trompeta y todos tenemos la obligación de hacerlo porque estamos en luz. Tenemos que sonar las trompetas, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando el barco se está hundiendo hay que tirar salvavidas. Uno no se pone a lavar los platos o a limpiar el piso cuando el barco se está hundiendo.
Entonces, y se nos ha revelado que para Costa Rica viene juicio, entre otras naciones, pero hablemos de Costa Rica. No sabemos exactamente qué, pero sí habrá mucha destrucción, eh, va a haber muerte. Yo hace unos días soñé, ¿verdad? Y yo les compartí a muchos hermanos, eh, y ha habido avisos enviados que vendrían fenómenos naturales, no sabemos qué, pero muy fuertes, que pronto se van a dar, que debemos de tener un kit de emergencia, pero que principalmente, esto es lo principal, tenemos que estar espiritualmente preparados. Tener un kit de emergencia es importante. Les voy a leer algo que está en el Salmo 12, que también fue revelación del Señor. Dice, Salmo 7, 11, 17. Dice, Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío. ¿Ustedes se acuerdan qué era el impío? El impío es aquel que conoce del Señor y luego se aleja y se vuelve otra vez para atrás. Es conocedor, tiene la palabra del Señor, pero se va otra vez para atrás. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto es juicio, hermanos. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad porque se devolvió atrás. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, somos una congregación bendecida y cuidamos mucho lo que decimos y cuidamos mucho porque somos guiados por el Espíritu Santo. Ustedes han visto los frutos. Esto que viene es para que muchos que andan perdiendo el tiempo o están dormidos despierten, porque el rey viene y ese es el mensaje que nos ha tenido. Él viene, no podemos estar dormidos, no podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos tener las lámparas sin aceite. El rey viene, el Señor viene, ¿verdad? Él viene. Y yo sé, hermanos, quizás algunos estén dudando de esto, pero les digo, nosotros creemos que el Señor Jesús abrió el mar rojo. Creemos que el Señor sacó agua de una piedra en el desierto. Creemos que el Señor dio pan del cielo a los israelitas, ¿verdad? Lo hemos leído y creemos en eso. Creemos que el Señor sanó enfermos, ¿verdad? Creemos que el Señor eh, alertó a los moradores me acuerdo, de Nínive con el profeta Jonás antes de que fueran destruidos, ¿verdad? Y creemos que el Señor detuvo un día el sol, él detuvo el sol un día con Josué, como está escrito. Entonces, si alguno duda, ¿por qué duda? ¿Por qué la duda si creemos en estas cosas que uno diría humanamente que no son racionales? ¿Por qué duda si somos alertados de un eclipse? Si somos alertados porque algo pronto viene antes de terminar el año, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que el Señor mandó plagas a Egipto, pero dudamos en que debamos de orar durante este evento o alistar un kit de emergencia y más aún tener aceite en las lámparas, ¿verdad? O sea, no tiene lógica. Si creemos que hizo algo tan imposible, ¿por qué dudamos de que tenemos que prepararnos? Eso no un mensaje del Señor, el que tengamos que prepararnos. Sí, por supuesto. Sí. La verdad, hermanos, se discierne espiritualmente.
¿Por qué? Porque en el libro, creo que era el de Jeremías, perdonen que no me acuerde, pero sí me acuerdo del pasaje, dice que no es con fuerza ni con ejército, es con el espíritu. La verdad se discierne espiritualmente. Entonces, yo como atalaya, vuelvo a decir, sueno la trompeta. Yo no soy atalaya. ¿O recuerdan a Noé? Se burlaban de él cuando los ángeles mensajeros, o por ejemplo, cuando los ángeles fueron enviados, los ángeles mensajeros fueron enviados a Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? Solo 4, pero sobrevivieron solo 3, Lot y las hijas, porque la esposa volvió a ver hacia atrás. ¿Qué dice ahí en Génesis 19, 12, 14? Los 2 hombres le dijeron a Lot, los 2 ángeles, ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? O sea, no solamente era ellos, abarcaba más familia. Llévate de este lugar a tus hijos, a tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad. O sea, era un montón de gente la que fue llamada. Porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa de esta ciudad y entonces el Señor nos envió a destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas, y qué interesante porque esto aquí quedó escrito. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas, levántense y abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. De ahí sí. Dudaron, incredulidad, era broma, no sé cómo llamarle. Es broma entonces que sacaran agua de una piedra, pero que el Señor nos está diciendo que debemos estar preparados, que tenemos que orar, tenemos que buscar de Él. Diferente, ¿verdad? ¿Creemos o no creemos? Aunque la racionalidad nos diga, no, no, esto no puede ser, no, no, no. Nosotros nos movemos por fe, ¿verdad? Entonces aquí cuando uno lee este pasaje, uno dice, pero ¿qué pasó con el resto de la familia? No, no salieron. ¿Qué sucedió con esos esposos? ¿Verdad? Tan livianamente lo tomaron. Entonces, hermanos, ¿acaso, vuelvo a repetir y disculpen que sea insistente, no es mensaje del Señor buscar más de Él, orar más, ungir, prestar atención a su palabra, que es lo que nos está mandando en este momento, para prepararnos, porque ya luego no va a haber tiempo? Muchos en esta congregación han tenido sueños fuera de toda racionalidad, yo me cuento, y aún así creemos que esos sueños vienen del Señor. Muchos aquí han tenido situaciones con personas, ¿verdad? Que no entienden cómo se dio esta situación o la otra, que el Señor puso a esta persona aquí y ayudó en esto, eh, y aún así lo creemos. Cuando Pedro habló en Hechos 10 de su sueño para predicar a los gentiles, los demás creyeron. Y ahí, pues sí, y algunos otros no tanto. Entonces, ¿qué pasa cuando un hermano o una hermana cuyo fruto nosotros vemos que es bueno y tiene una visión y nos la comparte? David, como que dudamos, ¿verdad? Todo tenemos que revisarlo, por supuesto. Pero cuando vemos un hermano que es de buen fruto, que, que tiene sana doctrina, nos comparte algo como esto, entonces, hermanos, yo creo que nosotros somos los que ponemos los obstáculos. O a veces el obstáculo viene solo porque no fue revelado a nosotros, sino fue a otro. Pero cuando nosotros tenemos el sueño y se lo contamos a otros, nosotros, hermanos y hermanas, estamos en luz. Vuelvo a repetir, no nos movemos por racionalidad o lógicas humanas, nos movemos por fe. Hoy podemos entender por qué el Señor nos puso a escudriñar sobre esto, a estudiar sobre esto, porque nosotros estamos en luz, porque creemos en su palabra, porque nosotros, hermanos, creemos en sus promesas, más de aquellas, más que aquellas personas que están en tinieblas. Antes nosotros no creíamos que estábamos en tinieblas, pero ya nosotros creemos en sus palabras y sus promesas. De aquellas personas que están en tinieblas, no, porque no saben, ellos no creen y nos toman como locura,
o con incredulidad. Entonces, hoy puedo entender por qué es que el Señor, hermanos y hermanas, nos dejó este tema para hoy, porque nos refleja, primero, interiormente, para que nos cuestionemos si estamos en oscuridad o estamos en luz. Y si estamos en luz, vamos a caminar por fe. Voy a dejarles de compartir pantalla. Permítanme un momentito. Vamos a poner, David va a ponerle alabanza. Ok, vamos a repetir la alabanza. Si alguno de los que, eh, si doña Jamie o no sé, nuestro pastor Fabricio quisiera mencionar algo, perfecto, y si no, vamos a continuar con lo que viene, que sería la alabanza. Disculpen, voy a cambiar aquí, dejar de compartir. Como aclaración, hermanos, porque no sé si dije bien la fecha, este evento del eclipse es el 8 de abril, cae el lunes, 8 de abril. Y adicional, como dato adicional, hay un cometa que va a pasar cerca y no es casualidad, el nombre que le pusieron es Diablo, ¿verdad? Entonces, esto es ir leyendo señales y recordarles que nosotros no nos movemos por vista, no nos movemos por vista, nosotros nos movemos por fe. Que Dios los bendiga y le voy a dar el paso a mi esposa. Bueno, gloria al Señor por la palabra que hoy recibimos, por la afirmación que nos da doña Jamie. Definitivamente, como dice doña Jamie, la tierra gime. Ahora que uno ve de un momento a otro hay un incendio en un lugar que uno no se espera, simplemente es tanto el calor, es tanta la resequedad en la tierra que de un momento a otro hay incendios. En otras partes del mundo lo que hay son lluvias, inundaciones, o un momento está haciendo un calor increíble y empieza a llover, como pasó aquí el miércoles. Nos estábamos muriendo del calor y de un momento a otro empezó a llover aguacero y se inundó el centro de Cartago como si estuviéramos en pleno invierno. Y uno dice, definitivamente esos son los mensajes del Señor y tenemos que estar atentos y poner atención cuántas veces el Señor nos lo quiera y nos lo deba indicar. Tenemos que poner atención porque Él nos está hablando, nos está enseñando el camino, nos está mostrando el camino, nos está diciendo por dónde ir, por dónde debemos ir, por dónde debemos guiar a los nuestros para hablarle a otras personas cada oportunidad que tengamos. Y eso que decía Pablo ahora, no sé si les ha estado pasando a ustedes, pero a mí me ha estado pasando. La gente se me acerca, me habla, me pregunta, gente que no es conocedora, gente que no ha querido recibir palabra del Señor, se le acerca a uno y le dicen, doña Leo, ¿usted no cree que algo está pasando? Doña Leo, es que todo está tan extraño, doña Leo, ¿será que algo va a pasar? La gente está inquieta, la gente está inquieta y hay que aprovechar esas oportunidades para hablarles del Señor y que traten de recibir el mensaje para que entiendan lo que está pasando y lo que está por venir. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, ponernos nuevamente en sus manos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos por este tiempo, Señor, te damos por este mensaje y te damos por esta palabra, porque sabemos que viene de ti, Señor, porque sabemos que una vez más, Señor, nos estás advirtiendo, nos estás aconsejando, nos estás hablando al oído, para que entendamos, para que seamos entendidos, Señor, de lo que está por pasar, de lo que viene, Señor. Tú nos has escogido, hoy estamos aquí, Señor, reunidos una vez más porque tú nos escogiste. No nos permitas, Señor, perder esta oportunidad que nos has dado de ser tu pueblo escogido, de irnos contigo, Señor, cuando vengas, Señor. Gracias, Padre, te damos por haber puesto tus ojos de misericordiosos sobre nosotros, Señor, sobre estos hijos, Señor, que somos pecadores, que te hemos fallado una y otra vez, pero que queremos, Señor, seguirte, que estamos dispuestos, Señor, a seguirte, a creer, Señor, en lo que nos has mostrado y a pedirte perdón todos los días porque sabemos que somos imperfectos, pero tú nos has guardado con tu amor infinito, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que está por comenzar, la entregamos a ti. Sabemos que tendremos pruebas, sabremos que habrán dificultades, sabremos que tal vez habrán enfermedades, Señor, pero tú, Señor, estás con nosotros, tú no nos abandonas.
personas. Tú nos acompañas, Señor, como poderoso gigante y siempre has estado con nosotros y nos has guardado. Ponemos en tus manos, Señor, también nuestros trabajos, nuestra salud, nuestras finanzas, Señor, para que tú tomes el control de cada decisión que vayamos a tomar y no nos permitas tomar decisiones, Señor, si no es por medio tuyo, Señor, por medio de tu confirmación. Gracias te damos, Señor, también porque nos mantiene, Señor, en pie, porque, Señor, cuidas de nosotros, porque tú, Señor, con tu amor infinito y tu amor eterno, Señor, nos cuidas, nos bendices, nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú sabes, Señor, que tienes para nosotros y nosotros no sabemos. Gracias, te damos por guardarnos y cuidarnos de muchas cosas que a veces ni siquiera vemos en el mundo espiritual, pero que tú, Señor, sigues guardándonos y sigues cuidándonos. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos entregamos a ti, Señor, y te damos la gloria y la honra siempre solo a ti, Señor. Amén y amén.